tema de sobre todo el tema de la digitalización y el tema de la comunicación y la crisis de la democracia. Me refiero al filósofo surcoreano Byung-Chul Han, catedrático de la Universidad de Berlín en Alemania, y tiene un libro que se llama Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia, y obviamente que habla del tema de la comunicación. Y es muy interesante porque plantea el tema de la digitalización y los medios de comunicación. Y no estaba haciendo referencia a ese libro en concreto de Byung-Chul Han. Está traducido en mayo de este año, en el mayo del 22, al español. Pero también hay otro libro interesante, obviamente que lo estoy señalando porque me parece fundamental, que es la finalización de los ritos o el fin de los ritos, de los ritos en las sociedades. Después, en la segunda parte de la charla, voy a hacer mención y voy a intentar hacer una relación entre las consideraciones de este pensador actual, surcoreano, y lo que tiene que ver con la comunicación en concreto. Estábamos hablando con Karina y con Caro el tema del nombre del curso, del seminario, y me parece que es, obviamente que el seminario va a estar referido a la comunicación jurisdiccional en clave del proceso moderno, y el título es apropiado y quizás no refleje lo concreto, el núcleo o el corazón del seminario, que es comunicación y proceso judicial. La idea del proceso moderno, obviamente que el término moderno implica un montón o una serie de connotaciones que no viene acaso explicarlo, pero en definitiva siempre recuerdo a otro autor, pensador francés, que dice: nunca fuimos modernos. Y me parece que esto de la modernidad, no sabemos a ciencia exacta si estamos en el plano de la modernidad, de la posmodernidad, y si en realidad alguna vez, como dice el autor, fuimos modernos. Así que este término del proceso moderno lo dejo para otra ocasión. Es sumamente interesante discutir qué se entiende por modernidad o posmodernidad. Pero en definitiva, lo que vamos a trabajar, lo que vamos a explicar, hacer una serie de reflexiones, es en cuanto a la deconstrucción de las lógicas comunicacionales. La deconstrucción de lógicas comunicacionales, porque hay algo que está sucediendo como fenómeno, sobre todo en las redes. Seguramente Karina la semana que viene se va a ocupar del tema. Yo solamente voy a hacer alguna alusión a lo que se entiende por lo que se habla comúnmente, no solamente en el plano jurisdiccional, sino en todos los ámbitos de la sociedad, como el proceso de digitalización. Y una de las características más claras de lo que es digitalización es que nos aburrimos en segundos si lo comunicado en el marco, en pantalla, en el marco digital es extenso, y acá cambia uno de los elementos claves de la digitalización, es el contenido y la extensión de ese contenido. También vamos a hacer alguna referencia. Pero en definitiva, lo que yo quería conversar con ustedes, y insisto en que son una serie de reflexiones, no hay cuestión definida todavía, porque el proceso de digitalización, la deconstrucción de las lógicas comunicacionales, como van a ver, siguen evolucionando, siguen cambiando. Me gustaría compartir con ustedes en qué nivel está la comunicación en el proceso judicial. En qué nivel, tanto intra como extraprocesal, tanto de lo que se señala como lo comunicado, el sistema de comunicación dentro del proceso, y lo que se dice del proceso hacia afuera, o sea, intra y extraprocesal. Es una de las cuestiones que venimos trabajando hace mucho tiempo, sobre todo con el tema del lenguaje. Quizás la expresión más conocida que tenemos nosotros es la idea del lenguaje claro. Habría que ver qué claridad tiene esto del lenguaje claro. Es una de las cuestiones, más allá de los consensos retóricos que existen tanto a nivel nacional como internacional, de lo que en definitiva queremos decir cuando señalamos esto del lenguaje claro. Porque en definitiva, me parece a mí que lo que
uno tiende a encontrar o pretende hallar es la idea de homogeneidad en el sistema de comunicación. Porque sabemos todos que la idea de lo comunicable siempre hay una serie de heterogeneidades en el código. Heterogeneidades en cuanto a lo que yo quiero comunicar. Y es lo que más o menos voy a intentar explicar en esta primera jornada que nos va a servir de alguna forma como introducción al tema. Sin quitarle valor que tienen las recomendaciones en relación al mejoramiento del lenguaje jurídico, como decía, y particularmente en la búsqueda de eficacia comunicativa vinculada con la correcta interpretación del que pueda ser el ciudadano, el ciudadano lego en la materia, o sea, el ciudadano que no conoce, no es técnico en el derecho. Yo lo que quiero tratar es uno de los temas más complejos y poco tratados. Hay una idea en el mundo jurídico, por supuesto que debatir estas cuestiones de la comunicación es sumamente importante. Lo que pretendo es salir del enfoque insular, es decir, no ver el tema del sistema comunicacional en el proceso judicial desde el plano exclusivamente normativo. Es más, no voy a tocar el tema de cómo se reglamentó, qué normativa hay al respecto. No resultaría, me parece a mí, conveniente por varias razones. La más importante es la necesidad de aceptar nociones más amplias del fenómeno comunicativo. O sea, la primera idea fundamental es que el fenómeno comunicativo es un recurso teórico, metodológicamente disponible, y que tenemos que tratarlo en forma interdisciplinaria. La idea de que el proceso judicial es, y siempre esto lo hablamos en el grado, en las clases de grado y también en el posgrado, pero más que nada en el grado, es que el proceso judicial es un fenómeno social. Y el fenómeno social del proceso judicial está atravesado por otros fenómenos sociales. Cuando digo esto, por supuesto que lo que quiero señalar fundamentalmente es que el proceso judicial no solamente es una norma o un conjunto de normas que regulan la forma de enjuiciar o de llevar a cabo un juicio, sino que el proceso judicial está atravesado por muchas cuestiones, pero podemos acá señalar algunas de ellas, como por ejemplo la cuestión lingüística, la cuestión sociológica, la cuestión antropológica, la cuestión económica, y por nombrar quizás la más importante en este momento, es la incorporación de la tecnología al proceso judicial, y la incorporación de la tecnología y los medios tecnológicos de comunicación, de información, tienen una trascendencia importante porque impactan en el ámbito donde se desarrolla el proceso judicial. Y esto me parece sumamente importante. Vuelvo a insistir en esto: el proceso judicial es un fenómeno social cableado, atravesado por cables que tienen que ver con otros fenómenos sociales, como la economía, la cuestión lingüística, que tiene que ver fundamentalmente con lo comunicacional, y todas las otras ciencias o materias que he señalado, que indudablemente no se trata solamente de normas, de códigos, sino también de factores como la economía, la antropología, etcétera, etcétera. Yo recordaba, en el 17 estuvimos con el director de la Escuela Judicial de Italia, Alexandro Casano, y Alexandro Casano ya en el 16-17 nos señalaba que la cuestión de la comunicación iba a ser un tema clave en el proceso judicial, además de la interpretación, de la motivación, de cuestiones que tienen que ver con lógica. La cuestión de la comunicación era y iba a ser clave en adelante. Nos hablaba esto en el 17, en el 2017-2016. Y también, esto lo hablaba con Agustín la semana pasada, en el 17, también en un seminario, hablábamos de litigación online. Cuando hablábamos en este sentido de que había una posibilidad de litigar en forma online, en forma digital, a nosotros nos parecía que básicamente no era para nuestro país, eran para sociedades avanzadas, tecnológicamente avanzadas, etcétera, etcétera, y
vino la pandemia de por medio, en marzo del 20, y la incorporación de la tecnología fue necesaria y no había otra posibilidad que pensar en un instrumento tecnológico que colaborara, que ayude, que se incorporara al proceso judicial. La primera, entonces, cuestión que está vinculada a esta complejidad del proceso de comunicación es el sistema de comunicación. Cuando hablamos del sistema de comunicación, en realidad, ¿a qué estamos haciendo, a qué hacemos referencia? La primera idea, por supuesto que esto tiene un montón de cuestiones y es una cosa compleja, no es simple explicarlo, por supuesto hay materias, hay una carrera que tiene que ver con los sistemas de comunicación, pero podemos señalar algunos esquemas básicos, teóricos, para darnos cuenta de la complejidad de lo que es el sistema de comunicación y qué comprende el sistema de comunicación. Al pie de página, como nota, al pie de página señalo esto porque cuando empezamos a hablar del sistema de comunicación digital en el ámbito judicial, en la actividad jurisdiccional, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hace ya más de 10 años, imagínense que no podían entender, y no podíamos entender que un sistema como fue originalmente el sistema Augusta, que era el sistema Augusta que hago alusión a la provincia de Buenos Aires, un sistema de registración de actos procesales, de señalamiento de actos, de audiencias, etcétera, de un proceso histórico del juicio. La gente tenía muchas dificultades para entender de qué se trataba. Y teníamos, lo digo en plural y me incluyo, no era fácil entender que en pantalla podíamos estar gestionando un proceso judicial. La mayoría de la gente entendía que era un sistema de agendamiento, un sistema de llevar, en vez de una libreta, de un libro en el juzgado, era un sistema que acompañaba al expediente judicial de papel, acá tenemos un largo etcétera, pero lo más importante era que culturalmente era importante hacerle entender a la gente, sobre todo a los operadores jurídicos, a los que participaban en un juzgado, esta idea de que era o íbamos hacia una digitalización, hacia un sistema judicial y digital, es decir, el expediente digital, las actuaciones digitales, etcétera, etcétera. Para entender esto teníamos que, primero que nada, entender cómo se componía o cómo se estructuraba un sistema de comunicación. Y lo que se me ocurría en ese entonces, era explicar lo que hace ya un tiempo explicaba el filósofo y psicólogo Karl Valler en el 34 precisamente. Él describía al lenguaje como una herramienta, como la herramienta de la que se valen los hablantes para comunicarse entre sí. El sistema de comunicación de Valler, estamos hablando en el 30, tiene tres grandes componentes. Valler nos hablaba de un emisor, de un receptor y la situación externa a la que se hace referencia, lo que comúnmente se llama mensaje. Es decir, uno que lanza la comunicación, emite la comunicación, que es el emisor, uno que recibe la comunicación, que es el receptor, y el mensaje, comúnmente lo que llamamos mensaje, que es esa situación externa. Este esquema tripartito, por supuesto que lo estoy tratando de simplificar y con mucha dificultad, porque no es que es más complejo, pero tiene más desarrollo en cada uno de estos elementos. Este esquema tripartito fue retomado y ampliado también por Roman Jakobson en la década del 60, 1963. Jakobson advierte que para que el acto de comunicación se produzca, debe intervenir, además del emisor, receptor y el mensaje, tres elementos, le suma tres elementos. En primer lugar, el contexto, es decir, la referencia o contenido que debe poseer el mensaje, el contenido o referencia que debe poseer el mensaje. En segundo lugar, habla del código, lo que debe ser compartido entre destinador y destinatario, entre
emisor y receptor para que la comunicación se realice, y en tercer lugar el canal, que sería algo así como el medio por el cual circula el mensaje. Vuelvo a insistir en esto. Primero está Waller con los tres elementos básicos, emisor, receptor y mensaje, el elemento externo. Viene Jacobson y dice, bueno, en realidad está bien que estos son tres elementos fundamentales, pero además de estos tres elementos, Jacobson agrega otros tres extremos, como el contexto, el código y el canal. El contexto, es decir, la referencia o contenido que debe poseer el mensaje, el código que debe ser compartido por emisor y receptor, Jacobson habla de destinador y destinatario, y en tercer lugar el canal, que sería el medio por el cual circula el mensaje. Presten atención a esto que estoy señalando, que parece, incluso es antiguo, muy antiguo, pero cuando pensemos en la digitalización, van a ver que estos elementos cambian, se modifican, se amplían, cobran más importancia un elemento que otro. El canal, por ejemplo, el medio por el cual circula el mensaje, claramente tenemos que hacer alusión a que no es lo mismo un mensaje por aire, transmitido verbalmente, que por escrito. Una conversación oral no es lo mismo que la conversación en soporte papel, no es lo mismo, obviamente, por escrito que por pantalla. Esto también es interesante señalarlo. Varios jueces, operadores, cuando aparece la pantalla en escena, estamos hablando, ustedes tengan presente que esto pasa en los 2 años de pandemia que tuvimos, por lo menos estos 2 años para ubicarnos de aislamiento social y preventivo, donde no podíamos circular ni en sus términos mínimos por nuestras calles, nuestras ciudades, la gran vedette, el gran centro de atención fue la pantalla, precisamente lo que estamos haciendo nosotros ahora. No es lo mismo comunicar por pantalla que por papel, ni mucho menos presencialmente, y así sucesivamente. A tal punto que lo que hace Waller y Jacobson, década del 30 años después, en el 34, lo redefine Jacobson, Waller en el 30, Jacobson en el 63, le agrega a Jacobson 3 elementos más, y este esquema de comunicación, cuando uno habla con los especialistas en la materia, básicamente están siempre trabajando sobre esta base teórica. Viene una tercera crítica a este esquema tripartito de Waller y Jacobson por la necesidad de reflexionar sobre las distintas funciones lingüísticas, además de que el canal puede llegar a variar, esto que puede cambiar, no es lo mismo que sea escrito, hablado o por pantalla, vienen a agregar el tema de las funciones lingüísticas, porque los mensajes pueden ser emotivos, apelativos, poéticos, referenciales, fáticos, metalingüísticos. Acá hay un montón de componentes. Y la preponderancia de una u otra de acuerdo al elemento de la comunicación que se enfatice. Si yo quiero comunicar un discurso amoroso, tengo una forma de escribir, una forma de construir el discurso, una determinada forma va a ser mejor que la otra. Si quiero realizar o llevar a cabo un acta policial o un telegrama comunicando concretamente algo, no tiene la misma forma. Varían estos elementos del discurso amoroso, por ejemplo. Ahora vamos a poner algún ejemplo más concreto, porque en definitiva se trata siempre de estos elementos. Vuelvo a insistir, emisor, receptor, mensaje, el contexto, el código y el canal. Este modelo, sobre todo el de Jacobson, fue fuertemente criticado por la lingüística francesa. Esto es muy interesante, pero voy a señalar solamente los elementos principales de esta crítica, o las cuestiones donde sobre todo Kerbrat Orecchioni, en 1986, dice, bueno, el modelo que toma Jacobson no es
un modelo que represente las cuestiones donde se dificultan los sistemas de comunicación, donde la comunicación se empieza o comienza a tener poca estabilidad, sobre todo por los condicionamientos de la comunicación lingüística. Señala Kerbrat Orecchioni, que no es posible considerar al código como un elemento homogéneo y totalmente compartido por emisor y receptor. El código es el medio que utilizamos para que la comunicación sea posible, en este caso, el lenguaje. Y dado que de otra manera, esta falta de homogeneidad trae a cuenta las ambigüedades, las dudas y los fracasos de la comunicación. Fíjense que en la lingüística francesa, en la década del 80, empieza a cuestionar fuertemente el sistema de comunicación de Jacobson, que era un esquema principal y básico para entender los sistemas de comunicación. Siempre pongo un ejemplo para que nos ubiquemos en esta cuestión. Cuando empezó a funcionar el sistema Agusta, hago referencia al Agusta, que es donde más tengo experiencia, donde he recogido las experiencias desde que empezó el sistema Agusta, la registración de resoluciones judiciales, cada órgano jurisdiccional, en su calidad de emisor, registraba las resoluciones en su percepción, de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su organización del órgano jurisdiccional, particularmente el que tenía a cargo, y así sucesivamente. Cada acto procesal que era emitido por ese órgano jurisdiccional no tenía un mismo código con aquel órgano o aquel receptor que recibía el mensaje. Entonces, había una fuerte, una idea de heterogeneidad del código. Entonces, los que recibían esa comunicación de los órganos jurisdiccionales no tenían el mismo código, o tenían el mismo código, pero no entendían exactamente lo mismo. Y ahí tenían una serie de problemas. Eran problemas exclusivamente del código. Había que crear o había que estabilizar ese modo de comunicar, y concretamente era el código que había que estabilizar. Entonces, en menos de 10 años, yo creo que no pasaron más de 10 años, lo que más nos preocupaba, sobre todo desde la oficina en la cual yo trabajo, era de que todos los órganos jurisdiccionales, por ejemplo, tengan el mismo código. Entonces íbamos a los órganos jurisdiccionales y les explicábamos esto que estoy tratando de explicárselos a ustedes, y ellos, con una fuerte resistencia, porque se trata de una cuestión claramente cultural, explicaban los motivos, por qué lo registraban de esa forma. Y nosotros tratando de explicarle esta idea del sistema de comunicación. Miren, ustedes lo registran y lo comunican de esta forma, pero sería lo mejor, lo más conveniente, que tengamos en cuenta de que el emisor tiene que recibir el mensaje de la forma más clara posible. Porque así nos íbamos entendiendo. Es un idioma que se crea para que la comunicación sea posible, y para que el proceso o el sistema de registración del proceso cohesione. Sabemos todos que la sociedad, por ejemplo, cohesiona a través de la comunicación. La comunidad es comunidad en la medida que se comunica. La forma de cohesionar las comunidades, las ciudades, los pueblos, es a través de la comunicación. En el proceso judicial pasa exactamente lo mismo. Cohesionamos al proceso judicial, al sistema procesal, a través de la comunicación, de los actos comunicacionales. Y esto es completamente, se da de la misma forma que las comunidades. Por eso, Kerbrat Orecchioni, esta lingüista francesa, decía: cada sujeto posee un idiolecto diferente, una manera de utilizar el lenguaje que les propia, más allá que el emisor y el receptor compartan el mismo idioma. A lo sumo, lo que existe es dice ella, no hay homogeneidad, no hay una homogeneidad 100%, pero existe una intercomprensión parcial y gradual entre ellos.
parcial y gradual. Fíjense, por ejemplo, pongo un ejemplo para que nos entendamos que estamos hablando de la comunicación a través de los medios de WhatsApp, Telegram, bueno, todos los medios de comunicación instantánea que aparecen en la red, en la web. Tenemos siempre alguna dificultad, o si queremos leer el mensaje de texto de WhatsApp con cierta emocionalidad, poniéndole una significancia propia, lo que nosotros sentimos del mensaje, tenemos problema de homogeneidad. Muchas veces no sabemos bien qué quiere decir cuando nos mandan un mensaje, quizás hasta el más simple, tenemos ciertas dudas sobre ese código. ¿Me querrá decir esto? ¿Me quiso decir lo otro? Esto pasa exactamente, esta falta de homogeneidad, porque aún compartiendo el mismo idioma, la interpretación puede ser distinta, pasa exactamente en el proceso judicial, de la misma forma. Lo que les hacía mención de que los órganos jurisdiccionales tenían un código propio, pero no sabían que tenían que ese código lo tenían que compartir, fue un problema que estuvo mucho tiempo culturalmente para poder entenderlo de esta forma, poder entenderlo de que el código tiene que ser un idioma, una forma de comunicar homogénea, lo más homogénea posible. Piensen siempre en el contexto de un proceso judicial, lo importante que es hablar en un término claro, por lo menos que las palabras tengan un denominador común. Los sujetos, los que participan en el sistema de comunicación, son sujetos sociales. Y en esta idea siempre hay un contexto sociocognitivo, o sea, uno entiende ciertos discursos, ciertos textos, depende de su contexto sociocognitivo, y también fundamentalmente en un contexto sociocultural. Entonces, sobre estas dos cuestiones, me parece muy importante tener presente, por lo que veníamos diciendo en el inicio. Fíjense, el receptor, el emisor y el mensaje, sumado a lo que decía Jacobson del código, el canal y el contexto, tienen que estar de la forma más homogénea posible. Piensen siempre que no se trata de un mero mensaje, sino es un sistema de comunicación, de registración y comunicación dentro de un proceso judicial. No es una conversación o un sistema de comunicación cualquiera, que se puede permitir amplitudes de interpretación. Tenemos que ser lo más homogéneo posible. Hago referencia de nuevo a los órganos jurisdiccionales. Cuando los órganos jurisdiccionales establecen un sistema de comunicación, el peligro o la dificultad mayor que tenemos siempre es en esa estabilidad o en la dificultad de lo heterogéneo del mensaje. A tal punto que Kerbrat Orecchioni habla de las competencias. Competencias entendidas como las habilidades o posibilidades de un sujeto de buscar homogeneidad. O sea, considera que toda comunicación lingüística debe tenerse en cuenta la heterogeneidad del código. Más allá de que pretendamos homogeneidad, no hay posibilidad de que esa homogeneidad, cuando hablo de homogeneidad, hablo de estabilidad en el código, sea posible entre emisor y receptor. Y esta lingüística francesa habla sobre competencias y establece una serie de competencias. Yo solamente voy a nombrar algunas de ellas, que son no las más fáciles, sino las más comunes. Por ejemplo, la lingüística. La competencia lingüística es la forma particular de hablar, organizar las frases, los párrafos, cómo se produce el discurso, la forma particular de interpretar el mensaje producido por el emisor, cómo se reconoce el discurso. Algo muy, también como nota al pie de página, muy curioso, es, hace no mucho tiempo un juez me decía, tengo problemas con la gente que ingresa al Poder Judicial, la gente joven, porque despachan de la misma forma que escriben en el WhatsApp. Despachan con un léxico, con una forma de construir discurso
muy similar a lo que sucede cuando escribimos en el WhatsApp o en los medios de comunicación actuales. Y esto no era un problema, digamos, un problema grave, pero sí había que tratar de entender a la generación que viene al Poder Judicial, que ingresa, que son los que tienen 20, 20 y pico de años, que escriben más en el WhatsApp que en un texto en la computadora, en el papel, o sea, tienen una cultura más vinculada a esa forma de comunicación que a la que teníamos nosotros, a la que tengo yo por lo menos. Entonces, este era un tema, la cuestión lingüística. La cuestión paralingüística vinculada con todo lo que acompaña, por ejemplo, el discurso verbal, los gestos, los tonos de voz, la tipografía en el discurso escrito, hasta qué tipo de letra utilizamos, cómo hacemos puntuaciones, cómo hacemos puntos y separados, qué títulos ponemos, qué títulos subrayamos, bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cuestiones paralingüísticas. La cuestión ideológica, la competencia referida a la cuestión ideológica, el modo que tiene cada sujeto de ver al mundo, por ejemplo, la cuestión cultural, los sistemas de valores, creencias, costumbres, que adaptamos o que rechazamos. Tengan en cuenta esta competencia en el marco comunicacional de redes. Es el gran problema, el gran tema. La cuestión psicológica, los estados afectivos o emocionales que pueden modificar el sentido del mensaje. Esto que hacía referencia a cómo leemos los mensajes en WhatsApp, un mail. Bueno, acá hay un montón de cuestiones. Hay otros condicionamientos, por supuesto, pero los más importantes, la idea que rescata Orecchioni en 1986, es que la comunicación no es un esquema estático, no hay una posibilidad de que se haga lectura en forma estática, es decir, siempre se tiene que tener en cuenta la reflexividad de la comunicación en la instancia de emisión, la idea de que el emisor es siempre su primer receptor, y su simetría, o sea, el feedback que se dice, ¿no? Comúnmente el feedback entre el emisor y el receptor, y su transitividad, es decir, la posibilidad de que el mensaje transmitido al receptor puede a su vez ser transmitido por este último a otros sujetos. Tengan en cuenta este dato también, porque el esquema primero de Buller y de Jacobson, si bien tienen virtualidad, o sea, siguen siendo utilizados o sirven para tener un esquema de sistema comunicacional, también hay otros elementos que se agregan con la incorporación de la tecnología, porque en el mensaje lanzado en la red puede ser receptado no solamente por el directo, el receptor directo, sino por una multitud ilimitada de receptores. Y esto es un dato clave que vamos a ir sobre el final a hacer alguna referencia al respecto. En fin, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con este esquema de los sistemas de comunicación y la complejidad que tienen este tipo de sistemas de comunicación. El tema de la comunicación en el proceso judicial, como decía, tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Primero, la cohesión de las sociedades. La incorporación de la digitalización al proceso judicial habla un poco no solamente de que es un problema técnico, o sea, la teorización de la revolución tecnológica no solamente es incorporar elementos tecnológicos, digitalización, etcétera, etcétera, al proceso judicial, sino también que importa una especie o una idea de cambio de cultura. No es solamente la incorporación de un sistema tecnológico y el proceso sigue de la misma forma que lo conocíamos. Hay una idea, y creo que en esto sí hay un signo de interrogación, de que no solamente es una incorporación de un elemento tecnológico, sino es un cambio cultural. Me parece que esto es una primera reflexión importante. No tengan o no crean que
la idea de la incorporación de la tecnología y por ende los sistemas de comunicación modernos, llámese digitalización o la automatización de las notificaciones, acá hay un largo etcétera, solamente significan una incorporación tecnológica, un cambio tecnológico, también es un cambio cultural. La propuesta de la incorporación de la tecnología, por supuesto que se resignifica con la idea de la pospandemia. La pandemia trajo, sin poder reflexionar sobre el tema, la pantalla y la digitalización de los medios de comunicación. Después de la pandemia, digamos, lo que nos deja y lo que podemos empezar a advertir es aquello que pensábamos o especulábamos que algún día pasaría, un día pasó. Y no hay otra idea que podamos reflexionar. Yo recuerdo cuando la pandemia aparece, si bien ya teníamos noticias en enero del 2020, si no me equivoco, corríjame si me equivoco, por favor, en marzo empezaron seriamente a pensar en el aislamiento social y preventivo. Marzo del 20, ¿no? Marzo del 2020, fines de abril, ya el mundo estaba aislado, preventiva, socialmente, y la pantalla empezaba a tener no una idea especulativa de que podía ser, no, empezaron a aparecer los sistemas de comunicación, que es lo que terminó, yo no quiero decir salvando al mundo, pero pudiendo comunicarse, porque vuelvo a insistir en esta idea, la comunicación no es solamente una idea tecnológica en mayor o menor medida mejor o más moderna, sino es una forma de cohesionar las sociedades, las comunidades. Y esta posibilidad trajo incluso la concreta idea de poder seguir administrando justicia a través de pantalla, de digitalización, de sistemas de comunicación, que hasta ese momento, hasta el marzo del 20, eran discutidos, se especulaba, se podía pensar. Yo recuerdo las primeras reuniones con Presidencia cuando se trataba de ver si era posible notificar resoluciones por medio de WhatsApp, tener reuniones, ni siquiera audiencias, sino reuniones a través de pantallas, de sistemas de comunicación, y en 2 o 3 meses la gente empezó a vincularse a través de Zoom, de Microsoft Teams, o sea, de distintos modos empezaba a comunicarse. Yo creo que me parece que hay un montón de cuestiones, ¿no? Porque las nuevas tecnologías y las aplicaciones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que fusionan de alguna forma el mundo físico, digital y biológico, y la primera idea es que impactan en todas las disciplinas, en todos los ámbitos de la sociedad, y también en la actividad jurisdiccional. Esto que acabo de decir no es nada nuevo, no es nada novedoso. Y además, lo que importa esto, si no solamente se trata de una incorporación meramente de tecnología, si no se trata de un cambio cultural, me parece que lo que nos queda a nosotros, a los abogados y a los que piensan el sistema de justicia, es la búsqueda de un nuevo sentido común en el derecho. Vivimos en tiempos de preguntas fuertes y respuestas débiles. Todavía no sabemos bien cómo va a terminar, porque en definitiva el estado pandémico, la situación de incertidumbre de la sociedad, en muchos aspectos sigue estando presentes. Y por ende las respuestas no van a poder ser ni mucho menos definitivas, pero sí pueden haber respuestas débiles, porque la idea de la pandemia o la idea del aislamiento todavía no tuvo un final, no es una idea definitiva. Me parece que el tema comunicacional es un tema complejo que requiere respuestas complejas.
Los formatos todavía son difíciles porque todavía nos cuesta en algún sentido pensar desde lo digital. Y esto es un proceso natural, no es que haya alguien que sea más inteligente que otro y entienda. El tema es que poco a poco nos vamos acomodando a los sistemas digitales. Este es el gran tema, el gran problema, porque el derecho es una realidad dinámica y no solamente un conjunto de normas. El derecho resulta de este modo una práctica social compleja, como comúnmente se dice. Hay precedentes, acciones, agentes, sujetos, intérpretes, preconceptos, y ahora nos cambia el contexto. Este es el contexto comunicacional. Este es uno de los temas más importantes. Y cuando señalo el cambio del contexto, me refiero a lo que señalábamos en el inicio de la charla, de que ese contexto señalado por Orequión y por Jacobson y por Valer, nos cambia el ámbito de actuación. Ahora estamos en la pantalla, en la digitalización, y el tema es podemos tener alguna idea, obviamente, pero todavía la cuestión tecnológica, la incorporación de la cuestión tecnológica, todavía no hay una visión acabada del tema. Los sistemas comunicacionales, entonces, están cambiando, ¿no? Uno puede advertir, por ejemplo, hace no menos de una semana, creo que fue, no sé si fue esta semana o la semana pasada, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se incorpora a lo que es el sistema comunicacional en redes, que es a través del Instagram. La Suprema Corte tiene un Instagram ya, lo cual hace 2 años atrás, meses atrás, era totalmente impensado. O sea, yo no me hubiese imaginado nunca que un tribunal superior y varios tribunales en distintas provincias de nuestro país ya están incorporados a sistemas comunicacionales en redes, lo cual es todo un desafío, plagado de dificultades y sin respuestas, sin tener respuestas claras, porque tampoco tenemos... no sabemos cómo puede evolucionar, no sabemos cómo esto puede reaccionar en la gente, en la comunidad, lo que se dice comúnmente en las redes. Esto es una posibilidad de que no es que salga bien o mal. Yo creo que todavía no podemos dar respuestas de qué utilidad tiene esto. Yo me acuerdo también, incluso lo hablábamos no sé si con Karina, con Agustín, en el 2016 estuvimos en un programa de televisión, cuando se daba, creo que era Justicia en Primera Persona. En ese programa, en el 15 o 16 fue, hablábamos en muy similares términos a los que estoy hablando ahora. Había una necesidad de adecuar todas las páginas de los poderes judiciales, del sistema de lenguaje, a una nueva realidad, pero no por la necesidad de que el ciudadano entienda, eso es una necesidad, pero no precisamente por esa necesidad, sino por la necesidad de que los tribunales empiecen a tener un idioma o un acomodamiento a lo que es la web, la red, digamos. Por supuesto que no sabíamos nada de la pandemia, no teníamos ni idea que iba a pasar, pero cuando apareció el tema de la pandemia, la adecuación, la acomodada fue bastante importante en muchos aspectos, por el hecho de que se venía trabajando, se venía pensando mucho, el Poder Judicial se pudo acomodar. Y por supuesto que los problemas no iban a estar ausentes. Hubo muchos problemas, hubo mucha necesidad de ajustar y seguir ajustando, pero el tema tan tabú, tan misterioso de que se podía llegar a pensar en tomar audiencias por virtual, por pantalla, no hubo mayores problemas, mayores inconvenientes. Los sistemas están cambiando y el problema, por ejemplo, uno de los problemas más desafiantes, más difíciles, es abandonar la idea de que
la idea de pasar del texto papel a lo digital sin hacerlo desde un PDF, por ejemplo, sin pensar que no entramos en la era digital o en la digitalización a través de la incorporación de archivos en PDF. Es mucho más compleja la idea, mucho más, no importa solamente lo tecnológico, sino también lo cultural. Por eso, creo que la primera palabra que mencioné al inicio de la charla era de la deconstrucción de lógicas comunicacionales. Necesitamos pensarnos en pantalla, en digital, como una idea de construcción de lógicas comunicacionales. ¿Por qué? Porque nos aburrimos, y esto un poco cerrando esta primera parte, en segundos, si estamos o tenemos que leer más de 10 folios, de 10 páginas. La cuestión digital modifica el contexto, modifica el código, pero no lo modifica para que nosotros decir, modifica el código y ya está, estamos en pantalla. En pantalla se trabaja de otra forma, en pantalla se lee de otra forma, y por ende tenemos que ir adecuando nuestra forma de trabajar al formato digital, que es un sistema de comunicación distinto, obviamente, a la escritura, a lo presencial, al registro informático. No es un registro informático solamente la cuestión de la comunicación digital, es mucho más complejo. Por eso, como dice siempre Foucault, hay que pensar de otro modo esto. La cultura snack, que le llaman ahora, la necrología, el formato pequeño, es propio de la era de la digitalización. De esta forma surgen cuestiones concretas, por ejemplo, vamos a señalar algunas, porque también haciendo un esfuerzo en sintetizar estas cuestiones, en la comunicación actual, no solamente lo digital, sino en todos los aspectos, hay 5 condiciones, yo creo que son 5, algunos agregan otras tantas, pero en definitiva hay 5 condiciones de la comunicación actual. Cuando señalo esto, por favor piensen cómo impacta en el expediente judicial digital, cómo impacta en la digitalización jurisdiccional. La brevedad, por ejemplo. Una de las condiciones de lo digital es la brevedad. Tenemos que ser breves. Ustedes saben, seguramente más de uno sabe, que el derecho todavía no está claro, mejor dicho, todavía se discute si el derecho es el texto, es el lenguaje, o el derecho utiliza el lenguaje como una herramienta para realizarse como tal. Sobre esto no hay una claridad absoluta, y que nosotros en el derecho tengamos que ser breves no es solamente una cuestión de forma, de formato, es una cuestión de fondo también, porque el derecho utiliza el lenguaje, utiliza el discurso como una forma de realizarse, y que cambie esto, que al derecho se le exija brevedad, no es solamente, a ver si me explico, no es solamente que seamos breves, sino que implica un cambio cultural. Por ejemplo, los recursos, las presentaciones judiciales tienen una serie de costumbres, de hábitos, de copiar, de no hacer referencias. Esto que procesal se habla de la autosuficiencia. Bueno, todo esto se va a modificar. Concretamente porque pregunten a los jueces o a aquellos operadores jurídicos que tienen que leer, básicamente su trabajo es leer, si en el plano, en pantalla, es lo mismo leer 10 hojas que en el papel. Se modifica, es totalmente diferente. Otra cuestión es el tema muy relacionado con la brevedad, es la miniaturización, achicar a su máxima expresión. Ya no podemos, leer más de 20 páginas, de 10 páginas. Está incluso investigado, analizado, que la
la lectura en pantalla es una eternidad, o sea, 10 hojas en pantalla se torna aburrido, incluso nos distraemos porque ahora, aunque intentemos que sea de otra forma, cuando yo estoy dando clases en este instante o estoy leyendo un proveído de un juzgado, lo estoy leyendo en un medio como el smartphone, que no solamente leo en pantalla lo que yo estoy centrando, sino que me entra información por todos lados, por mail, por WhatsApp, por Telegram, reunión, o sea, me entra un montón de informaciones. Entonces, el medio es totalmente diferente, ha cambiado, y ustedes no sé si son conscientes, pero esto es una realidad. Ha cambiado abruptamente. Los espacios de lectura han cambiado, ¿no? Por supuesto que sobre esto incluso hay investigaciones, hay estudios sobre las dificultades cada vez mayores de leer textos del antiguo, así lo dicen, textos del antiguo canal, del antiguo código. Un archivo de Word abierto en mi teléfono con el antiguo código implica que tengo que leer. Hoy a la mañana leí un archivo de 42, 46 páginas. Ese archivo no es adecuado para leerlo en digital y mucho menos en un teléfono smartphone, un teléfono inteligente, ¿no? Ese modo, mucha gente todavía no lo entiende. No es que está mal, vuelvo a insistir en esto, no es que esté mal, que sea un... No, es una cuestión cultural. Estoy seguro que si entrevistamos a un operador jurídico, un empleado de un tribunal, de un juzgado, depende la edad, es la extensión del despacho, del escrito, depende la edad en cuanto a la comprensión que tiene de la digitalización. Y por último, bueno, la fugacidad, por ejemplo, los escritos en Internet, en la web, están realizados para ser fugaces. No se instalan como un registro documental, sino que están para ser leídos y borrados. Y a su vez está la viralidad, o sea, la esencia de la comunicación moderna es que se viralice, que se haga viral. Recuerden, vuelvo a insistir con Jacobson. Jacobson hablaba de la transitividad, o sea, que el receptor no sea un solo sujeto, sino que sea un número infinito de sujetos, lo cual lo transforma totalmente al sistema de comunicación. Para ir terminando, y en esta segunda parte, no, me da pena no haber podido pasar ese video muy sintético, muy corto de filósofo alemán, Byung-Chul Han, que habla sobre el final de los rituales, porque el rito, el procesal, tiene algo de relación con el rito, con la forma. Que básicamente ellos hablan, tanto Byung-Chul Han como otros autores. Hay un libro muy interesante de Mauricio Ferraris, La metafísica de la web, un libro excelente para entender qué es la web y cómo funciona la web, porque bueno, hay un montón de cuestiones, no solamente filosóficas, sino básicamente ontológicas, de cómo se construyen discursos a través de lo digital, que eso es un dato importante. Ahí pongo el signo de pregunta, la interrogación en cuanto al proceso judicial, cómo el proceso judicial o cómo la información que se extrae de un proceso judicial puede ser administrada, gestionada. Ese libro yo lo tengo en PDF, si quiere alguno de los que están presentes, se los puedo pasar, no hay ningún problema. Caro, si después necesitas, bueno, lo tengo, incluso el libro Se los compartimos. Y el libro también de Byung-Chul Han de los ritos, el fin de los ritos, el fin de los rituales.
en cuanto a esto de la sociedad en cohesión y sobre todo en muchos aspectos cómo impacta en la comunicación como elemento de cohesión de las sociedades. Porque vuelvo a insistir en esto, el proceso judicial también es un sistema que cohesiona a través de la comunicación. Esto creo que, no sé si está Mauro presente, pero el otro día lo hablábamos en el grado. Un abogado puede entrar a una audiencia en cualquier lugar del país, en cualquier lugar. Y uno de los jueces no hace mucho también me comentaba de que un abogado entra a la audiencia, a las preliminares, después de dejar a sus hijos en el colegio, se desayuna en la estación de servicio de una ciudad del interior de la provincia y entra a la audiencia preliminar. Entonces, lo que me señalaba el juez era, bueno, esto es un avance, es importante, porque el juez y los abogados están presentes, no hay ausentes, es posible a través de la digitalización, pero ahí el juez me comentaba de que, bueno, que el abogado entra, toma su café, habla con el que está al lado, y está en una audiencia en un juzgado. Lo cual primero que hay que tratar de estructurar un sistema de protocolo para que la audiencia no se transforme en una reunión sin ningún tipo de formalismo, sin ninguna formalidad. Que por un lado es bueno, pero por otro lado, no sé si es un elemento de cohesión del proceso judicial. Hay que revisar esa cuestión, hay que tratar de ver si esto es posible o si se puede mejorar, acá habría que ver de qué forma se puede ir haciendo de esto un protocolo, por ejemplo. Como les decía, hay tres autores que a mí me llamó mucho la atención, que habla sobre los sistemas de comunicación y cómo cohesiona una sociedad, y cómo impacta en el proceso judicial, esto que es un poco la idea también, ¿no? De contrastar para decir, bueno, si en la sociedad la comunicación es sumamente importante, los medios de comunicación colaboran en que las comunidades sean comunidades, esto es básicamente de esta forma. Peter Sloterdijk, un filósofo alemán, trata esta idea en un libro que se llama La fuerte razón para estar juntos. Sloterdijk analiza el tema de la comunicación, de los medios de comunicación, una vez caído el muro de Berlín, allá por el 1980 y pico, 87, y de cómo esa sociedad alemana, totalmente colapsada por los movimientos políticos, o sea, cae el muro de Berlín, cómo los medios de comunicación sirvieron para cohesionar a la sociedad, para rearmar de nuevo la sociedad. Y, en contrario, Eric Sadim, un filósofo francés, antropólogo creo que es francés, en La era del individuo tirano, habla de la crisis de representatividad democrática y la pandemia global COVID-19. Muestra cómo se va perdiendo el cimiento común, esa idea que cohesiona, y dejando lugar, dice Sadim, a un hormigueo de seres que, esparcidos en Facebook, Twitter e Instagram, de ahora en más pretenderán ser esa fuente normativa de referencia, ese espacio común. Fíjense de que la digitalización tironea con el tema de la comunidad, de cómo la comunidad venía cohesionando hasta este momento. Y por último, el surcoreano alemán, obviamente el que señalé, Byung-Chul Han, cómo en la información, en la forma de información actual está toda en pantalla. O sea, toda en pantalla. Toda la cuestión de la comunicación hoy por hoy en las sociedades va a estar definida definitivamente, claramente en las pantallas. Y el problema que plantea Han es la cuestión de la comunicación sin comunidad. Este es uno de los problemas, me parece, importantes. Y solamente señalo algunas reflexiones de Han en este sentido.
habla él de conocimiento, que de conocimiento se pasa a la cuestión de la distracción. O sea, todo lo que está en pantalla no es en un sentido lo estrictamente comunicable, no es solamente comunicación, sino acá tercia mucho con la distracción. O sea, lo que tenemos que hacer ahora es distraer antes que comunicar. Y acá, cuando digo esto, la aparición de los medios digitales necesariamente implican revisar las ideas de la esfera pública. ¿Qué es lo público? Al compás de lo que decía Habermas, ¿no? Que el espacio público es aquello que nos une por nuestras preocupaciones comunes como comunidad. Y esta idea de nuestras preocupaciones comunes tienen que ver con la idea de cohesión a través de la comunicación. Entonces Hans se pregunta, si todos vamos a estar vinculados a través de las redes y solamente lo vamos a hacer con el grupo que entendemos como homogéneo, o sea, que tienen nuestras propias inquietudes, no va a haber un debate de la cosa pública, no va a haber una cuestión de qué cuestiones nos importan como sociedad y para discutirla, esto Han lo plantea como un gran problema, como una crisis de representatividad. Me parece sumamente importante reflexionar sobre estas ideas. En definitiva, qué cuestiones son relevantes y qué cuestiones no van a ser relevantes. La gran dificultad que tiene ahora el sistema de comunicación es que está atravesado por esa idea de distracción más que de comunicar, y perdemos un poco el horizonte en qué cuestiones son las relevantes y qué cuestiones no son las relevantes, porque ahora tenemos información de la que querramos, de cualquier tipo de información, solo basta con ingresar al sistema de los teléfonos, de los ordenadores, de las máquinas, de las computadoras, y encontramos todo tipo de información. El tema es qué es lo relevante y qué no es lo relevante. Y para ir terminando también, esto por supuesto tiene un montón de connotaciones, es muy interesante. La idea de la red, lo que es un sistema de comunicación en red y lo que sería el proceso judicial en el plano exclusivamente digital, encontramos otro problema, que el derecho necesita tiempo. Este es otro tema también, solamente lo planteo como una reflexión, podría ser más lineal, más prolijo, pero piensen ustedes que la digitalización del proceso judicial, una de las cuestiones, cuando ingreso a la digitalización, estoy acelerado por el ritmo, por la dinámica de la red. Ustedes saben a qué hago referencia. O sea, todo es instantáneo, todo hay una respuesta casi instantánea, fugaz, rápida. Pero el derecho, no nos tenemos que olvidar, esto es importante tenerlo presente, requiere de tiempo. El proceso judicial, obviamente que no me estoy refiriendo a 20 años que dure un juicio, 15 años, hay un tiempo razonable, pero ese tiempo razonable del que habla o del que hablamos cuando hablamos de derecho y de proceso, no es el tiempo de la red, de la digitalización. La digitalización es mucho más veloz, hay una aceleración importante que va en contra de lo que el derecho necesitaría. Esto lo planteo como una reflexión. Y además, el derecho no se va a llevar bien, de hecho no se está llevando bien con la idea de que la comunicación en lo digital es afectiva también. Es afectiva en el sentido de que requiere de una información y esa información es inmediata y concreta y no da lugar a la cuestión de la razonabilidad, del argumento razonable y racional. Esta idea de la posibilidad de argumentar en el mundo del derecho en el marco de lo digital es un tema mucho más complicado del que nos parece. Va a ser una cuestión que nos vamos a tener que ocupar en el sentido de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer
para gestionar un proceso judicial donde se requiere de tiempo, se requiere de espacios idóneos para la argumentación, para buscar razones valederas, para comparar, ponderar, etcétera, etcétera, en un esquema de comunicación, de sistema de digitalización del proceso judicial que tiene sus velocidades, independientemente del proceso judicial, tiene ya una velocidad propia. En fin, hay un montón de cuestiones. La crisis que señalan estos autores de la acción comunicativa, básicamente hablan del peligro en la desaparición del otro. Este es otro tema. Yo necesito, para que el proceso judicial cohesione, tener elementos como, por ejemplo, el emisor y el receptor. El receptor tiene que estar definidamente presente como un sujeto procesal y no como un dato digital. Este es otro problema. Y la idea de los sistemas comunicacionales que se plantean, hay una idea de que necesitamos también escucharnos. La idea de que no hay posibilidad en lo digital, o hay una posibilidad propia de los sistemas digitales, también ahí va a haber un problema, que es esta necesidad de escucharnos, de vincularnos a través de un proceso judicial. Significa tener la posibilidad de escuchar al otro, y esta idea de alteridad en la digitalización es un tema problemático. Yo no digo que no se pueda resolver, ni se pueda, pero va a ser un tema importante. Ahora sí, para terminar, dicho todo esto que acabo de señalar en forma desordenada, por supuesto que me resulta complejo poder explicarlo, porque todavía no encontramos respuestas claras a este fenómeno, de que estamos bien informados, pero también un poco desorientados. Me parece que hay crisis de la economía, crisis pandémica y crisis narrativa. En este tríptico, en algún sentido es propio o responde a esta mutación que hay del sistema de comunicación escrito, verbal, presencial, a un paso, a una mudanza a la digitalización. Hay vacuidad interior, primitivismo argumentativo y discurso violento también. Esto es, algunas razones están en estas mutaciones, en estos cambios. Todo esto que acabo de señalar de una forma desordenada y sobre todo con citas de estos autores, que no es que son complejos, pero vincularlos y sacar una conclusión concreta es dificilísimo, pero fíjense que la realidad, dando datos concretos, ¿no? Haciendo una lectura de una realidad en que un grupo importante de personas, de gente, tiene dificultades en la comprensión lectora por diversas causas, dificultades o imposibilidades de acceso a la educación, periodos de estudio incompletos, discapacidades intelectuales o problemas cognitivos derivados de muchas cosas, de la edad, del contexto, de muchas razones. Hay un problema en el mundo de comprensión. Fíjense lo que estoy señalando. En el 2003, tengo datos, no tengo datos examinados, pero en el 2003 la UNESCO calculaba que más del 20% de la población mundial no sabía leer ni escribir. 2003, 20% de la gente no sabía leer ni escribir. Y otras asociaciones internacionales elevaban en el 2010 esa cifra a más del 30%, si se contabilizaba al grupo de analfabetos funcionales, que incluye a personas que saben leer y escribir, pero no pueden comprender textos complejos e incluso noticias. O sea, las noticias complejas, mínimamente complejas, aún sabiendo leer y escribir, no las entienden, no las comprenden. Es decir,
casi 4 de cada 10 personas en el mundo tiene dificultades de lectura. Según la definición de la Plain, esta famosa asociación internacional que promueve el uso del lenguaje claro, incluso hay estructuras de normas ISO TC37, que es aquella norma que habla del lenguaje claro, de que tiene que encontrarlo para que exista en la administración pública un lenguaje claro, una norma con lenguaje claro, tiene que tener la característica de encontrar lo que se necesita, comprender lo que se encuentra y utilizar dicha información. Estos 3 requisitos, aún estando presentes en la normativa de que se trate, están vinculadas a aquellos que no saben comprender, aún sabiendo leer y escribir. Fíjense qué relaciones diferentes o qué lectura diferente estoy tratando de hacer. En este sentido, lo que señalo es que hay una administración que puede llegar a tener o puede cumplir con normas ISO como las del lenguaje claro, pero el contexto en el cual esas normas son lanzadas, son utilizadas, están vinculadas a ese contexto, de que 4 de cada 10 personas no puede comprender en términos mínimos noticias complejas o semicomplejas. Para finalizar, yo creo que esto del derecho comprensible, que habla de comunicación comprensible o lenguaje claro, yo creo que Karina y Martín Bomer van a hacer alusión a estas cuestiones, van a reflexionar sobre estas cuestiones. Tenemos que tener claro lo siguiente: hay una doble audiencia, esto está claro también, como lo señalamos al inicio de la charla. Hay expertos y ciudadanos, expertos que saben el derecho, supuestamente, y ciudadanos que no son expertos. El 80% de esos ciudadanos, por encuestas que se vienen repitiendo, yo creo que es la Universidad Católica la que hace este tipo de encuestas, pero en España hicieron en el 2017, es la que yo tengo presente, el 80% de los ciudadanos medios no comprende el derecho, no, obviamente porque son técnicos, pero hay otro porcentaje importante que no cree en la justicia, que este siempre es el dato que nos afecta o nos conmueve, pero en algún momento se decía que el 82% de la ciudadanía en Argentina no creía en la justicia. Ahora bien, lo que trato de señalar o de contrastar es, tengan en cuenta que el 80% o 4 de cada 10 personas no entiende las noticias, mucho menos va a entender el derecho, y además hay otro porcentaje, que está dentro de ese 80%, que no cree en la justicia. Es decir, que hay gente que no cree en la justicia y a su vez, dentro de ese porcentaje, hay gente que no comprende al derecho. Hay una idea final que me interesa señalar, que es la idea de que, podría ser mi hipótesis esta, de que la idea de que el lenguaje claro y el fenómeno comunicativo en el proceso judicial está relacionado, o existe una relación muy puntual entre la forma de comunicar y la legitimación del Poder Judicial. Es decir, que deberíamos tener en primer lugar esa pregunta analizada: ¿qué espera la sociedad del sistema de justicia? ¿Y qué espera la sociedad y qué tipo de sociedad? ¿O cómo se conforma esa sociedad? El dato de que el 80% de la ciudadanía no comprende el derecho, no comprende, y hay otro porcentaje que seguramente se entrelaza, se entrecruza, no cree en la justicia, me parece que tiene que ver ese dato, esa comparación, con la cuestión de la legitimación del Poder Judicial. Esto en algún momento lo habíamos hablado, lo habíamos discutido con Martín Bomer, de que el lenguaje claro, acá también hay que ver qué se entiende por lenguaje claro y qué porcentaje de esa necesidad es a quién va referida esa necesidad del lenguaje claro. Cuando hay gente, un montón de gente, por decirlo de alguna forma, que no comprende noticias semicomplejas, aún sabiendo leer y escribir. Este es el dato, me parece, que está vinculado con la legitimación del Poder Judicial. El Poder Judicial
qué respuesta o qué tipo de respuesta tiene que dar a la ciudadanía. Obviamente que más allá del lenguaje claro y más allá de que hay que tener en cuenta esas dos audiencias, la audiencia de los técnicos, los que saben el derecho, los que hacen los operadores, y también los que no saben derecho, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos legos. Así que muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias también por bueno, los que tuvieron paciencia de estar acá, de escuchar, y más que nada lo que quería señalar era una serie de reflexiones, de, de dudas, de cuestiones que todavía no están claras en esta cuestión de la comunicación en el proceso judicial. Muchísimas gracias. Y cualquier pregunta que quieran señalar, o material incluso, porque algún material que tengo podría ser de mucha más utilidad, pasándoselos, dejándoselos en algún lugar, incluso algún libro, como les decía, este libro de Francisco Ferrarís, que habla sobre la metafísica de la web, que es muy interesante. El libro creo que es del 2015, y cuando estábamos en plena pandemia y viendo si podía ser utilizado el WhatsApp o no, yo me acuerdo que con un párrafo, una página de Francisco Ferrari me fui a hablar y me dijeron, bueno, esto es imposible. No digo que me sacaron escarpiendo, pero me dijeron, bueno, no podés pensar en esto, y un mes después, menos de un mes después, eh, estaban notificando medidas de urgencia en familia a través del WhatsApp, lo cual, y así podríamos enumerar un montón de situaciones casi anecdóticas, pero que son parte de una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Dan ganas de algunos tópicos desarrollarlos 2 horas cada uno. Creo que todos nos quedamos con ganas de escucharte más. Siempre es un placer. Bueno, queda abierto el espacio para preguntas, comentarios, lo que quieran aportar, preguntar. Pueden habilitar sus micrófonos, nos levantan la mano. Creo que igual ya tienen la posibilidad de habilitarlos, pero en caso de que no puedan, nos levantan la mano y yo les habilito el micrófono. O las pueden escribir por el chat también, si no las quieren formular en forma verbal, pero el espacio obviamente que se enriquece con sus aportes, sus preguntas, sus cuestionamientos, sus críticas también, seguramente. Así que queda abierto para lo que ustedes nos quieran comentar, le quieran comentar al Leandro, mejor dicho. Leandro, el material que tengas para enviar, tenemos los correos de los presentes, así que... Sí, ahí te lo envío a vos. Incluso creo que, no sé si voy a poder pasarte el de Infocracia. El libro de Infocracia, la traducción es reciente, es de mayo del 2022. Y en Infocracia hay un planteo muy claro, mucho más claro. Obviamente yo solamente di 2 o 3 datos, pero sobre todo el tema de la era de la digitalización. Esto me parece muy importante. Y quizás mi error o mi... Yo trabajo, o sea, yo incluso creo que a Karina siempre le digo, o sea, hablo sobre lo que estoy estudiando, investigando, y con el tema del lenguaje claro también pasó lo mismo. O sea, hay una necesidad del lenguaje claro, pero ¿qué hay detrás del lenguaje claro? ¿Cuáles son las cuestiones? Esto me parece sumamente importante. Sobre todo, Karina, esto creo que también lo hablamos, la Facultad de Derecho nuestra facultad, es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, lo cual esto también es un dato para subrayar, porque la comunicación o el sistema comunicativo es un hecho social, y también en algún momento lo señalamos esto, de que en el plano procesal, por ejemplo, se habla de sistema de comunicación, y como hecho social, los sistemas comunicacionales y todo, no se tiene, o se tiene poca idea. Creo que en algún sentido deberíamos entrecruzar con otras materias o con otras carreras el tema. Es súper interesante lo que es la comunicación actual, ¿no? Lo que está generando, los desafíos que está generando. Me parece, ¿no? Leandro, tenemos una pregunta de David. David, ¿tenés habilitado para ya poder abrir tu micrófono?
Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias. Un gusto, profe Leandro. Buenas tardes. Soy David Castellano, soy estudiante de Derecho de Universidad Yacambú. Entonces es un honor para mí. Tenía dos preguntas que más que todo también son un poco de aclaraciones. En la primera se había mencionado sobre la barrera cultural que teníamos al momento de tratar de implementar, ¿no? La digitalización del derecho dentro de los sistemas judiciales de Latinoamérica. Mencionó Argentina también. Y creo que también vale la pena mencionar que también sería una barrera tanto sociopolítica y económica, ¿no? Porque teníamos que implementar un cambio estructural, sobre todo al momento de prestaciones de servicios de Internet, ¿no? Porque en Latinoamérica no conectamos, no tenemos acceso a una buena conexión a Internet, ¿no? Entonces, Claro. nadie querría que al momento de algún proceso judicial el Internet se fuera, por ejemplo, se cortara o hubiera intermitencias, ¿no? Entonces, era eso. Y también lo segundo, que en lo que respecta a la digitalización del derecho, no habría que confundirlo tal vez con la deshumanización del derecho, ¿no? Es decir, que no es que vamos a ser reemplazados de cierta manera los abogados por sistemas robóticos, por ejemplo, o sistemas de datos en un futuro. Entonces creo que esos nomás serán los aportes que quería dar. Muchas gracias. Sí, obviamente, sí. Bueno, permitime decir, al compartir todo lo que decís, esas dos observaciones, por eso pongo mucho el acento, o he intentado poner el acento de que la incorporación de la tecnología en el mundo del derecho es una herramienta a colaborar, a sumar, pero no, en ningún momento es una idea de suplantar ni de ahorrar. Yo no creo, básicamente. Ahora está el tema de la neurociencia, el tema de la tecnología aplicada al mundo del derecho, bueno, pero no creo que termine siendo más que una herramienta de colaboración pura y dura, no, no. Eso por supuesto. Y después lo segundo, me parece también muy oportuno, porque el tema de la incorporación de la tecnología pone más en evidencia las desigualdades en cuanto al acceso. Obviamente que nosotros, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias más complejas de América Latina, porque presenta una asimetría enorme entre lo que es, por ejemplo, conurbano, que tiene una problemática del interior de la provincia, son realidades muy disímiles, muy distintas. Eh, cuando hay problemas en determinadas zonas de la provincia, se tratan de problemas de acceso o conectividad, no hay conectividad buena, no hay instrumentos adecuados. Bueno, esto también es un poco lo que les decía, plantea una serie de cuestiones, no solamente tecnológicas. Por ejemplo, las pantallas en las cuales nosotros leemos, la digitalización impone la necesidad de ver, definir las pantallas. Hay una pantalla que es inadecuada nos vamos a quedar ciegos en 3 años, 4 años. Está dicho, está calculado esto, pero bueno, no es que haya, que esté todo eh, no es que esté todo radicalmente mal. Hay problemas nuevos, y bueno, de eso se trata, ¿no? De ir resolviendo los nuevos problemas que trae estos nuevos formatos. Es un poco esta idea, ¿no? Lo que más me sorprende a mí, por lo menos lo que veo en mi trabajo, es la velocidad, la velocidad en la que estamos inmersos. Ni hablar, no me quiero meter en el tema del metaverso, pero el tema del metaverso es increíble lo que uno puede llegar a pensar, de crear digitalmente un mundo donde tengamos participación, bueno, eso es directamente, ya ahí entramos en un terreno, vaya a saber de qué estamos hablando dentro de 10 años, ¿no? 5 años. No, la verdad que es súper interesante, no. Por ejemplo, el gran problema que trajo la digitalización fue la capacidad de presentar escritos en los órganos jurisdiccionales. Y eso fue un tema. Se va a ir solucionando, bueno, pero
ahora resulta que el problema está en la acumulación de escritos que se presentan en los juzgados. Bueno, es un problema nuevo, es una realidad, no es que está todo mal, sino que, bueno, así que... Gracias, Leandro. Gracias, David, también por las preguntas y el aporte. Sigue estando abierta la posibilidad para si alguien quiere preguntar algo más o hacer algún comentario. Se encuentra conectada también Karina Bigliardi, que al principio no la presenté. Karina va a estar a cargo de la clase, de la próxima clase, del seminario. No sé, Cari, si querés hacer algún comentario respecto a eso. Un montón de comentarios quería hacer, pero me los reservo para el miércoles. Cuando Leandro decía Bien. que unas cosas que habíamos visto, bueno, un montón de cuestiones, pero que bueno, que vamos a hablarlas el miércoles que viene, ¿sí? Así que bueno, los esperamos a todos para volvernos a encontrar a las 16 horas. Les vamos a mandar el link unos minutos antes, como siempre, para que ingresen y lo tengan a mano. Les vamos a compartir el material que nos va a enviar Leandro. Leandro, por el chat también pidieron el video, si es posible, pidieron que se comparta acá por el chat, pero por ahí por mail, si ya nos completaban el formulario es más sencillo. Dale, te lo paso por mail, sí. El video está, bueno, como siempre, cuando querés poner, siempre funciona, pero cuando lo querés poner, cuando realmente tenés que ponerlo, no lo pude poner bien, porque en realidad no sé qué problema. Pero el video está bueno, porque es un tema de los rituales. Han lo que plantea es, se están modificando, casi desapareciendo los rituales en la comunidad. Y eso de los rituales tiene que ver con la comunicación y fundamentalmente con el proceso judicial, que es un rito. Entrar en pantalla, hacer una audiencia preliminar o una vista de la causa en pantalla, estamos modificando el rito, no solamente el sistema de comunicación, sino está buenísimo, está muy bueno, pero tengamos cuidado cuáles son las consecuencias, qué formatos creamos. Bueno, hay un montón de interrogantes. Acá quizás yéndome muy hacia adelante, pero bueno, no lo puedo evitar. Como en algún momento hablamos de la litigación online, yo me acuerdo, les cuento esto porque es muy interesante, para que se den cuenta de la velocidad con la que se mueven las cosas actualmente. En el 2016, con Enrique Falcón, estaba la posibilidad de armar el Congreso Nacional de Derecho Procesal. Yo le dije, Enrique, tenemos que hablar de comunicación y conflicto, porque es un tema que se está modificando y nosotros creemos que todavía litigamos como en el 20. Estamos litigando de una forma diferente. 16, imagínense que lo pude convencer a Enrique Falcón de hacer un panel directamente de comunicación y resultó sumamente interesante, porque estaba el lenguaje claro, la virtualidad, ya hablamos de la virtualidad, incluso está grabado, y después vino la pandemia, imagínense, y ahora estamos viendo qué viene después de la pandemia, cuáles son las consecuencias de la pandemia, lo bueno y lo malo, ¿no? Creo que es un poco el tema, ¿no? Se va a abrir un universo de posibilidades. Bueno, qué lástima que no pudimos ver el video, supongo que será por una cuestión Yo se los tamaño, mando. pero... Te mando el video, Caro, y es muy cortito. Ahora me da más lástima todavía, pero se los paso. Leandro, tengo una pregunta acá con Solange. Solange, te habilito el micrófono. Ya te lo puedes habilitar. Bueno, gracias. Bueno, hola, Leandro. Bueno, primero agradecer el espacio porque me parece que hace a la sanidad de la comunicación, ¿no? Entre todos los operadores jurídicos, tener estos ambientes de discusión, sobre todo de poner en tela de juicio la comunicación. Vos sabés que ayer tuve una audiencia de vista de causa en la cual en el momento de la absolución de posiciones se empezaron a desmutear los diferentes intervinientes y se empezaron a insultar en el medio de la absolución, y el secretario no podía llegar a mutearlos y se iban desmuteando, entonces la absolución en realidad se transformó en una discusión entre los actores y los demandados que no tuvo absolutamente nada que ver con una absolución tradicional. Claro.
a la cual venimos como acostumbrados o que tenemos masticado. Entonces, como abogada, tampoco sabía si intervenir, no intervenir, la jueza no sabía ni qué hacer, y lo único que pedía, muteá, 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 gritaba, en eso la gente lloraba, como que fue caótico, pero a la vez fue esto como de construcción de un nuevo tipo de, no sé si de un nuevo tipo de proceso, pero entendí que al menos la parte de la absolución de posiciones a mí me cambió la perspectiva. Digo, acá hay un planteo que no sé cuál es la conclusión, pero hay algo diferente, ¿no? Eso por un lado, y por otro, bueno, con Patricio compartimos un espacio de clínicas y estamos haciendo como un análisis del código de consumidores y usuarios, un proyecto. La lectura del código es tan largo, es tan inteligible, es decir, es inaccesible, bodrio. Bueno, digo, cómo esto que está planteado como una redacción normativa tiene que estar también atravesada por aquellos que van a ser receptores de eso, ¿no? Digo, bueno, Karina eso lo habla muchísimo en las veces que da talleres o seminarios de derechos de familia, porque digo, el receptor, nosotros como todos consumidores, creo que eso nos unifica, ¿cómo nos vemos permeados por esa normativa? Digo, si para nosotros como abogados un proyecto ya es difícil de entender, cuando sale a la calle eso, ¿cómo con este porcentaje que vos decías que no tiene la posibilidad de entender una noticia, cómo accede a la normativa, ¿no? Que se le va a aplicar necesariamente? Bueno, nada, eso son como reflexiones, pero sin conclusiones, que me quedan ahí como... Gracias. Sí. Después lo que vamos brevemente el miércoles, perdóname Leandro, Sí. en esto también tan claro que dice Solange, cómo no entender influye directamente en la confianza. Lo que yo no entiendo, no le tengo confianza. Digamos, yo siempre digo, vayamos a una góndola, a un producto. Tomo un producto donde la información me es clara, tengo mucha más confianza en comprar eso que algo que no logro comprender que es lo que me está transmitiendo. Parte de la desconfianza que ustedes ven en las últimas estadísticas, nosotros estamos casi anteúltimo en el ranking latinoamericano y estamos con un 79% de desconfianza de la gente en el Poder Judicial. Una de las patas es la oscuridad que nosotros tenemos en el Poder Judicial. El no es visible, no resulta claro qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, ¿sí? Y no sabemos, hoy Leandro, después lo vamos a ver la clase, hoy Leandro hablaba del Instagram de la Corte, me encantaría que antes del miércoles que viene vean el Instagram de la Corte para ver si colabora la oscuridad o nos otorga un grado de claridad, ¿no? Cuando, por ejemplo, hace el tema de que invoca esta nueva política de incorporarse en los procesos de una forma, pero no nos dice dónde va a estar publicados los procesos que estén en la Corte para ingresar. Nos dice que vamos a tener, bueno, toda esa cuestión de comunicar, pero no comunicar lo que trae claridad, bueno, el miércoles lo vamos a ver, pero si pueden ir mirando el Instagram, ¿cómo es el Instagram? Yo ya te digo, Dolores, porque lo empecé a seguir, por supuesto, ¿no? Sin lugar a duda, Suprema Corte. Y como de costumbre que después vamos a ver. SSBA oficial. Sí, exacto. Siempre es oficial. que hasta ahora tiene 3.872 seguidores, que como siempre es la Corte la que tiene, no Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. La Corte, eso es otra cosa de comunicar. Después el miércoles vamos a ver quién comunica y quién comunica. Indudablemente hay un montón, bueno, por eso señalaba lo de, con una pretensión de síntesis, señalaba esto de Waller, Jacobson, Orecchioni, hay otros autores también súper interesantes, bueno, Roland Barthes, indudablemente dentro de la semiótica francesa es lo mejor, por lo menos de lo que yo puedo ver. Ahora, cuando hablas de la digitalización, como lo que decía Solange, entras en un mundo por hacer. Y la mayoría de la gente cree que
solamente es agarrar el proceso judicial que antiguamente o el sistema anterior era escrito, lo pasás a la pantalla. Y en ese sentido es un error hasta casi grosero y grave, porque después pasa lo que está pasando en algunos aspectos. No es que es culpa de alguien, yo creo que es un proceso que va evolucionando, va mutando, va haciendo uno como la experiencia pura y dura. Entonces, bueno, eso es un punto. Ahora, el proceso judicial, como decía Solange, está en digital, se está modificando. Entonces, en la facultad nosotros siempre explicamos, la flexibilidad no es la flexibilidad procesal de los años 20, es una nueva flexibilidad. ¿Por qué? Por la digitalización. ¿Y qué bueno, en la digitalización, la presentación de un escrito no es el equivalente a una mesa de entradas, es otra cosa. Estás en un ámbito diferente. Entonces, y es vinculado a esa cuestión trifásica de el canal, el código y el contexto. Ahí te modifica todo. Lo que pasa es que vuelvo a insistir en esto. Seguimos creyendo que nuestra materia es insular, que el conocimiento es insular. Insular en el sentido de que solamente conociendo las normas, solamente modificando la norma, vamos a modificar la cultura jurídica, la cultura. Y este es un gran defecto, que bueno, habrá alguien más abierto o no, pero seguimos dominados por esa idea de insularidad del análisis del derecho, y esto es el gran problema. Por lo menos uno lo ve así. El gran problema porque vienen movimientos de transformación muy fuertes. Todavía no nos dimos cuenta, ese es el tema. Entonces, bueno, uno hace lo que puede, pero tampoco es que esté mal. Yo no quiero ser negativo, quiero seguir como en las redes, que la negatividad es un defecto. En el plano digital, ser reflexivo es ser negativo. O sea, si vos te pones a reflexionar en la digitalización, te miran como diciendo, uy, te vas a poner a pensar, a argumentar. Bueno, este es otro tema, un gran tema, ¿viste? Pero bueno, fíjense de la Leandro, comunicación a dónde vamos, ¿no? perdón, te interrumpí. Leandro, si te parece, tenemos una pregunta más de Patricio que había Dale, levantado la mano, y dale. ya si les parece con esa pregunta ya cerramos, que estamos próximos Bueno, al sí. horario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio un gusto, Leandro, escucharte. Cómo no coincidir con tus reflexiones. Realmente me pareció brillante cómo fuiste desarrollando cada una de tus líneas argumentales. Y bueno, y tengo el gusto de compartir con Solange también, con la que adhiero plenamente también en esta apreciación que ella llevó a cabo. A mí me parecieron muy buenas, ante muchos puntos, no me quiero exceder por el tiempo que tenemos, pero me pareció fantástico esto de la deconstrucción de esta lógica comunicacional, ¿no?, que estamos viviendo. Y el hecho de que justamente vos bien marcaste, el derecho requiere de tiempo, todos sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos que tener ese marco de reflexión, de la argumentación. Cada vez es como que está, digamos, volatilizándose, ¿no?, esos espacios. Y bueno, y ni hablar del metaverso, que es algo que también a mí me preocupa a su vez, y de alguna forma me indaga, me interpela, pero bueno, son mundos que por un lado uno ve los avances, como estamos hoy consustanciados con la tokenización, pero por otro lado entramos en un terreno muy inasible, ¿no? Así que más que preguntas, yo simplemente quería volcar mi agradecimiento y mis felicitaciones. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias por tus palabras. Sí, bueno, no quiero, es como que me estoy frenando, pero hay una realidad. Claro que el derecho no, por eso hablaba de la necesidad de construir o de diseñar un nuevo sentido común en el derecho. Y esto me parece que no sé hasta dónde somos conscientes de esta idea. Incluso cuando Castellano creo que nos decía de la humanización, no deshumanizar.
El tema es que no sé, no sé si vamos a deshumanizar el proceso o vamos a crear un sentido común. Lo pongo en palabras pero vamos hacia otra forma necesitamos pensar diferente. Y esto es lo más, me parece a mí, lo más difícil de creer de que podamos pensar de otra forma. En algún sentido se está haciendo, mal, bien, ahí recién Karina hablaba del Instagram. Claro que la Corte no tiene la verdad y no es infalible o se va a equivocar, todos están ahí como en una especie de laboratorio ensayando por error, por margen de error y todo eso. Pero lo que sí estoy claro es que esto de hay que hacer buscar un nuevo sentido común en el derecho, tener una visión interdisciplinaria, porque esto ya básicamente no hay posibilidades de hacerlo solamente con el cambio de normas. La educación es otro tema que me preocupa mucho. Seguimos educando como si el expediente fuera de 200 páginas a 3 perforaciones. Este es un dato... bueno, hay muchas cosas. Ya no hay hechos, ya hay relatos. Entonces eso también, la desfactificación de la digitalización es un dato también terrorífico para el mundo del derecho, ¿no? Para el mundo jurídico. Hay muchas cosas, pero... Esta cultura del like, de todo es bueno, todo es positivo, si no sos positivo, no sos más de mi equipo, toda esta cultura al derecho lo va a afectar muchísimo. En familia, por ejemplo, Karina, el tema de las audiencias en familia tienen que estar pensadas de otro modo, esto que lo que decía Solange, de que hoy no se puede buscar un formalismo pero algo hay que hacer algo, no para frenar esa cosa desestructurada y todo, pero sí para darle un protocolo, para que cohesione. Es un gran desafío, ¿no? Pero bueno,